pregunta o un comentario? Sí, tenía una pregunta, varias, pero empiezo por ahí con una. ¿Por qué decidiste cambiar los nombres de los personajes en el libro? Porque tengo entendido que es más bien biográfico el libro. Bueno, ¿por qué decidiste, digamos, cambiar los nombres? Eh, y, mm, ¿Y cuáles son, digamos, otras licencias como creativas que te tomaste y por qué? Mm. Eh, Buena pregunta. Buenas preguntas. A ver, no, en términos de proceso de decisión, digamos, que es la forma en la que me hiciste la pregunta, diría que fue al revés. En algún momento yo decidí, y podría responder por qué, creo, puedo tratar de responder por qué, decidí incluir los nombres reales en una parte específica, o los nombres míos de miembros de mi familia en una parte específica de la novela. Eh, la, en parte relacionado con lo que conversaba recién con Agustín, la verdad es que las ganas de escribirlo surgen desde un lugar enteramente, ahora podemos relativizarlo, pero enteramente ficcional, de mis ganas de escribir y de escribir una historia. Y entonces llegar desde ahí a mi propia biografía, digamos, por simplificar un poco, hacía natural, digamos, que los personajes no fueran no tuvieran esos nombres reales, digamos, ¿no? E invitaba también, o era la condición necesaria, si querés, a que lo que aparece ahí tuviera lo que vos llamás, digamos, como dijiste, no licencias literarias, o dijiste licencia literaria, no me acuerdo, bueno, pero licencia literaria, que en el fondo no hay. Son todos elementos que en muchos sentidos tienen que ver o con cosas con cosas que pasaron alrededor mío, o con cosas que han estado en mi cabeza, pero que en ningún caso intentaron ser una, una versión biográfica, digamos, de mi vida. Quizás el énfasis, volviendo al principio, en que el comienzo de esto fuera la isla, es un poco el culpable, digamos, o la forma de explicarlo, pero a mí yo en ese momento, después cuando salió, me peleaba un poco con las lecturas del libro. Entonces cuando lo presentamos con Piglia, yo decía perdón, que aparecen cosas en la pantalla, yo soy medio malo con esto, no soy la generación nativa de Internet y estoy bloqueando cosas. Hola, ahora sí. Cuando hicimos la presentación con Piglia, yo estaba un poco enojado con las lecturas de ese momento, y en algún momento me acuerdo que dije que en el fondo la novela, cosa que en parte es cierta, que en el fondo la novela era sobre lo que podía ver o sentir en la infancia un hijo ante la desaparición de sus padres, desaparición de la inexistencia, ante el hecho de que sus padres se fueran, dejaran de existir, y que si el personaje, en lugar de estar en Buenos Aires, hubiera estado en la India, y en lugar de tener un padre desaparecido y una madre con cáncer, se les hubiera caído un piano en la cabeza, la historia hubiera sido más o menos parecida. Dije algo así, y Pili me miró un poco raro, creo que es un tipo bastante gentil, pero yo sentí que me miraba como diciendo que esto es una pelotudez lo que estás diciendo, y creo que en parte tenía razón, él, digamos, pero yo también. Creo que lo que yo formulé en ese momento era desafortunado, pero yo apostaba
a una escritura que pudiera expresar mis fantasías respecto de cuestiones de historias que estaban alrededor mío, algunas reales, otras no, algunas muy cercanas, otras no. Que uno va creciendo, va cambiando. ¿Cómo ves vos, bueno, al personaje, ¿no? Que sería Abdelá o Elías era tu padre, ¿no? Porque me acuerdo de la foto. Ajá. ¿Cómo ves vos ese pensamiento, ese idealismo? ¿Cómo hoy vos ves esa vida o ese idealismo y esos objetivos? ¿Cómo lo ves vos? Hoy en día, viendo lo que ese momento, digamos. No, no, a ver, qué sé yo, me parece que uno hay algo que uno ve, no necesariamente la idea de todo tiempo pasado fue mejor, ni mucho menos, pero hay algo que uno ve que es la desaparición de los horizontes de igualdad, ¿no? Y de acción colectiva. Y no desaparición por una cuestión discursiva, por la grieta y todo eso, sino por procesos mucho más complejos y con el resquebrajamiento de instituciones y recursos que hacían de esos horizontes de igualdad una realidad en algunos casos posible y efectiva, y en otros viable en el corto plazo, ¿no? Como transformar un barrio en casas en las cuales la gente más o menos viva junta, cuánta plata se necesite para eso, quién las construye y quiénes viven ahí, digamos. A mí eso me parece que estaba muy en el centro de muchas de las preocupaciones de mucha de la gente de la generación del 70 que podría estar asociada a la figura de mi viejo. Y eso, en general, pero a medida que pasa el tiempo, siento una cercanía muy, muy fuerte con esas ideas. Me da la impresión de que el proceso histórico nos puso a nosotros, a ustedes muchos años después, pero a mí también, afortunadamente, gracias a lo que fuera, ante opciones de vida, frente a esas preocupaciones colectivas, ante opciones de vida mucho menos dramáticas en general. Pero la generación esa, la generación que entra a la vida pública, a la política, pero no solo, entre los 50 y los 70, es una generación que llega a la conclusión de que la democracia, para esas ideas, no para grandes, pero para esas ideas, es mucho más limitada que lo que nosotros vemos ahora, muchísimo más limitada. Y no solo es más limitada, sino que aparte aparecen en ese momento ¿cómo se dice? En el repertorio de opciones, alternativas mucho más estimulantes, con resultados mucho más inmediatos y aparentemente mucho más prometedores, en América Latina en particular, alrededor de la realidad, pero también de los mitos de la Revolución Cubana, ¿no? Entonces, qué sé yo, a mí se me hace inteligible, totalmente inteligible, la forma en la que estas aspiraciones, ¿no? Que básicamente yo soy un tipo, qué sé yo soy un culo inquieto, a cada lugar que voy empiezo a pensar cómo las cosas podrían ser distintas, en los términos que yo considero que sean mejores, ¿viste? Me mudé de Buenos Aires a Estados Unidos, a los 2 días me estaba peleando con los vecinos, con el gobierno, con la ciudad, nos fuimos de allá porque ¿viste? El lugar era un infierno, mudamos a Noruega, que es el paraíso del mundo, y a la semana me estaba peleando con la universidad, con el barrio. Yo entiendo completamente esa lógica. Y esa ambición. Ahora, vos después tenés que explicar cómo esa lógica de esa ambición lleva a tipos que mi viejo apoyaba, o se enamora, no sé si apoyaban, pero se enamoran del régimen de Pol Pot en Camboya, que es una mezcla de genocidio con delirio, en el cual desaparece un cuarto de la población económicamente activa, un desastre. En términos de reflexionar sobre eso y de ver cómo
cuáles son las sensaciones de uno sobre eso, yo solo puedo llegar a historizarlo, a ponerlo en las condiciones históricas en las cuales eso aparecía como el adorno, digamos, o como parte de un menú de opciones, de nuevo, para una región en la cual la principal realización, la principal conclusión en esas décadas, desde distintos lugares, en realidad desde todos los lugares, era que para realizar la Argentina que cada uno quería, la democracia no era un camino interesante o conducente, digamos, ¿no? Mi viejo no estuvo en la lucha armada. Mi viejo llegó bueno, estoy en la novela, algo de la novela, de esa parte es cierta. Mi viejo va a Cuba, es uno de los primeros, integra uno de los primeros grupos que van a hacer entrenamiento militar a Cuba inmediatamente después de la revolución. De tal padre, tal hijo, y cuando llega a Cuba, Cuba es el paraíso socialista para todo el mundo, se cagan, el grupo de él se putean con el Che, se recontrapelean con el Che, y se vuelven peleadísimos con el Che, que obviamente es una figura particularmente importante en el régimen en ese momento sobre todo, y el centro de la pelea, que es una discusión histórica más muy interesante, pero que no tiene que ver conmigo, el centro de la pelea era cómo se construía poder político para transformar. Si se podía replicar la experiencia cubana del foquismo, o si había que construir digamos, poder popular a partir de procesos de más largo plazo. Que eso lo lleva a mi viejo primero a esa pelea. Se pelean alrededor de una vaca, matan una vaca en un asado. El Che llega como a las 3 de la mañana y el grupo en el cual está mi viejo se pelean como hasta las 10 de la mañana mientras van comiendo la vaca. Pero eso lo lleva después también a abrir una fracción del Partido Socialista y a encontrar en el ideario, los íconos o las fantasías sobre lo que era la Revolución China algo parecido a lo que ellos querían hacer, un proceso de construcción de largo plazo que fuera llegando desde el borde hacia el centro, no solo políticamente, sino incluso geográficamente, ¿no? Entonces mi viejo, antes de que yo nazca, se van a vivir a Tucumán, literalmente al borde, y van del borde hacia el centro. Entonces ellos eran muy, muy críticos de la lucha armada, pero me parece que compartían, que tenían muy super... Y eran muy críticos sobre todo de los sectores armados del peronismo. Pero me parece que compartían muy fuertemente con los espacios en los cuales se superponían estas ideas sobre cómo la región en general y Argentina en particular estaba producimente un orden social tan radicalmente injusto. Entonces, en ese sentido yo lo entiendo. Y después la otra perspectiva, no sé si esta era tu pregunta o lo que voy a decir ahora, es cómo veo yo ahora a la distancia la inversión de todo tipo puesta en la política en relación a la vida familiar. Y de alguna manera la subordinación de la cuestión familiar a la política, ¿no? Que es algo que yo, en mi experiencia personal, pese a que mi hija la tuve ya en 8 casas, mi experiencia es radicalmente distinta. Qué sé yo, ahí quedan cosas sobre uno imagina cómo podrían haber sido distintas, digamos, ¿no? Yo tengo la impresión de que, y eso también, ¿no?, es parte de las fantasías literarias cuando están escritas o de otro tipo, de que mi viejo se da cuenta de esa problemática de forma abstracta y confusa en los últimos momentos de su vida. Porque en los últimos momentos de su vida lo que aparece es aquello que más cree que va a extrañar, ¿no? Y aquello que más cree que va a extrañar termina siendo la escritura y los hijos. No porque todo el resto no sea importante, tanto o más importante, no me da la impresión de que aparezca, como aparece en el reclamo de un hijo,
una cuestión cuantificable de si algo es más o menos, digamos, ¿no? Pero aparecen verdades, en todo caso, fundamentales, ¿no? Y me parece que aparece eso, ¿no? Bueno, en circunstancias históricas distintas, probablemente hubiera tenido la posibilidad de hacer algo con eso, más que lo que podría hacer ese personaje en un campo de concentración antes de morir, digamos, ¿no? Que es nada, digamos. Eso sería, digamos, lo individual y lo histórico. Muchísimas gracias. No, de nada. Ezequiel, lean esta novela si no la leyeron, porque se van a sentir muy interpelados, digamos, porque no es meramente no es una novela sobre alguien que desapareció, digamos, es un montón de cosas, ¿no? Vas a terminar diciendo que podría haber ocurrido en la India. Sí, en cualquier momento, dame 3 minutos más, pero no, bueno, No. esa es una cosa que te quería decir, y después quería, o sea, por ahí reflexionar esto, nos quedan pocos minutos, pero y después quería hacerte una pregunta sobre qué hacía tu viejo, digo, ¿no? Entiendo que era abogado, era periodista, digo, una pregunta sobre eso, ¿no? O sea, sobre su actividad, más allá de la, digamos, por supuesto que parte era su actividad política, pero digo, entiendo que él escribió sobre sus viajes, son cosas que yo no leí, pero me informé para hoy. Y digo, ¿qué hacía él y qué hacía tu vieja, ¿no? Porque si tu mamá era militante o no, digamos, o fue ese personaje que yo adoré, ya lo dije y lo vuelvo a decir, ¿no? Porque es un poco las madres de esa generación que somos nosotros. No, bueno, a ver, la imagen que aparece de la madre ahí, yo soy un hijo judío, y bueno, de Jesucristo para acá. Es una imagen que claramente no puede ser cierta, digamos, no porque sea ficción o una novela, sino porque las cosas que piensa un hijo judío o una madre judía no resisten un archivo. Okay. Pero, a ver, no, empiezo por la última entonces, igual. A ver, mi viejo, Elías Semán, era... También una cosa que aparece, que empieza a aparecer en la novela, es respondiendo a quiénes eran, es la sensación que aparece ahí un poco de vidas quebradas, digamos. Cosa que al principio yo no tenía esa sensación, hasta que empecé a darme cuenta que a los 40 años estás a lo sumo a la mitad, digamos, ¿no? Mi viejo desapareció cuando tenía 44 años. Entonces, la respuesta a qué era, ahora que me lo estás preguntando, es incompleta, porque incluye una parte necesariamente que es cómo hubiera sido todo lo que voy a contar ahora, si esa vida hubiera seguido, como la de muchos otros que siguieron, que están más o menos en la misma, que el mismo patrón que voy a describir ahora, y que esas vidas siguieron en sentidos diversos. Mi viejo era efectivamente abogado, como vos dijiste, y integraba el Partido Socialista. El Partido Socialista era un partido que fue muy grande en Argentina, hasta que surgió el peronismo, que hizo polvo, y razón por la cual los socialistas se hicieron muy antiperonistas, en una variedad de fracciones, y mi viejo fue liderando, de muy chiquitito, ahora me doy cuenta, muy chiquitito, distintos fraccionamientos del socialismo hacia la izquierda. Entonces el Partido Socialista se partió en 1000 pedazos, pero él fue liderando una fractura hacia el Partido Socialista Argentino, después hacia el Partido Socialista Argentino de vanguardia, y después esa vanguardia comunista, que es oficialmente el primer partido maoísta en la Argentina que seguían o que se inspiraban en la Revolución China, ¿no? Después de este incidente que conté con la vaca y el Che Guevara Bolivia. Defendía presos políticos y era básicamente, hay algo muy ahí complicado pero interesante para leer biográficamente de mi viejo y de muchos personajes aledaños en los diarios de Piglia. Me acuerdo porque él se hace la misma pregunta, supuestamente en ese mismo momento, digamos, ¿qué son estos tipos? Yo soy escritor,
Dice, ¿no? Yo sé que me relaciono con la política, pero que me rompe las bolas ir a una reunión, y yo lo que quiero es sentarme a escribir, o irme con unas minas, y drogarme, que son las 3 cosas que hace Pile en los 60. Y la política me gusta mucho y me impresiona, pero no puedo hacer lo que hacen estos tipos. Y en un momento dice, estos tipos son políticos profesionales. Y después de unos meses, va siguiendo el diario y dice, estos tipos son revolucionarios profesionales. Yo estoy enfrente de tipos como eran Trotsky o Lenin, que son tipos... Y me impresionó cuando lo leí hace muchos años, bueno, un par de años, porque efectivamente la figura profesional aparece en algo específico, que es que mi viejo laburaba de eso, digamos, ¿no? Cobraba un sueldo por ser el secretario general del Partido Vanguardia Comunista. Y entonces es muy difícil entender, incluso para mí es muy difícil explicar, qué significa un político profesional desmalezándolo por completo de lo que podemos interpretar hoy en el contexto de la democracia política, las instituciones, el Congreso, y lo que uno asociaría con eso. Empezando porque no teníamos un peso en nuestra vida, Claro. y ser revolucionario profesional incluía necesariamente, no porque no hubiera plata, sino porque era condición de ser un revolucionario, ganar muy, 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 muy poca plata. Y parte de la profesionalización significaba poner el proyecto de vida al servicio de la revolución, lo cual significó que fuéramos primero a vivir a Tucumán. Después, cuando se dieron cuenta que la idea de ser campesinos no funcionaba y la idea era hacerse proletarios, nos fuimos a vivir a Rosario, que fue donde yo nací, pero que básicamente significaba eso, trabajar y cobrar para la revolución. Él lo hacía desde un lugar que combinaba el liderazgo político de esta fracción, que es una fracción que es muy chiquitita, pero termina teniendo como mucha reverberación, sobre todo porque en Córdoba se enlaza con el sindicalismo de las automotrices cordobesas, que son las fábricas más grandes de la historia argentina, digamos, ¿no? y las más radicalizadas, y de las pocas en las cuales el peronismo no tiene un control absoluto, ¿no? Entonces, el partido son 4 gatos locos, pero en parte por su enganche con esto y por su presencia en Córdoba a fines de los 60, tiene una proyección en ese momento y después en el tiempo muy grande, que no se puede cuantificar en números solamente. Entonces mi viejo está en ese lugar y lo intenta articular con un trabajo que era parte de su idea de interpretación de lo que era un revolucionario profesional, con un trabajo intelectual muy fuerte sobre reflexionar sobre cómo hacer la revolución en Argentina, y en ese sentido se escribe un par de libros sobre el viaje, uno sobre el viaje a Cuba y varios sobre cuestiones, escribe 2 sobre Cuba y varios sobre cuestiones domésticas de acá, y en Argentina eso no cambió mucho. Desde entonces, cuando los lees desde hoy, todos los libros tienen un lenguaje y una jerga que resulta inaccesible para el mundo contemporáneo, pero todos tienen la misma pregunta, es increíble. Hablan sobre Cuba, hablan sobre Lenin, hablan sobre la revolución, y todos están atravesados por la misma pregunta, que es ¿qué carajo hacemos con el peronismo? ¿Qué hacemos con los votantes peronistas? ¿Qué hacemos con la gente que le gusta Perón? ¿Qué hacemos con los dirigentes peronistas? ¿Qué hacemos con los sindicalistas? Interpretan la revolución cubana, interpretan los cambios en las dictaduras en América Latina, interpretan las internas que son muchas, dentro del Partido Socialista, en una clave permanente y sistemática, que es ¿qué hacemos con el peronismo? Y aparte de ser una reflexión aburrida, por su repetición, es también muy productiva, y algunas de las mejores ideas sobre la historia y sobre la política argentina surgen de enfrentar ese problema, digamos, entre comillas, ese problema permanente.